Amigos, ya está con nosotros la doctora Amor, Cecilia Alegría, quien al volver de la pausa nos habla del título de su libro No hay amor más grande y su historia personal que le da vida. Ya estamos de regreso aquí en Tu Club 700 hoy y como lo anunciamos antes de ir a corte, nos acompaña Cecilia Alegría, conocida en el mundo hispano como la doctora Amor, gracias a sus oportunos consejos de pareja que han ayudado a miles de personas. Ella tiene su propia historia de amor que hoy viene a compartir con nosotros. Bienvenida, Ay, doctora. gracias, chicos. Qué bueno que me inviten tan seguido. Ya me siento por parte favor. de la familia. Ya me quiero quedar, ya me quiero quedar. Nos estábamos sintiendo mal que no venías. Aquí estoy. Ay, Qué bien, qué bien. qué bueno tenerte. Y vamos a hablar ahora un poquito de tu historia de amor. Así porque es. tú estuviste casada por 20... 4 años. Con un fantástico maravilloso esposo. hombre de Dios. Bueno, 28 años juntos, porque yo lo conocí cuando yo tenía 16 y yo estaba orando, y esta es una recomendación para todas las chicas que están buscando novio, que no es tu caso ya, ¿no? Porque estás casadita, Claro. pero hay tantas que están buscando. Oh, sí, y yo les por digo, supuesto. ok, tienen que orar, pero tienen que orar de una manera regular. No es, ay, una vez a la semana me acordé de orar por mi futuro esposo. No, todos los días, dale y dale, machaca que te machaca. Y el Señor escucha, porque yo recuerdo que en mis oraciones yo pedía exactamente lo que fue mi esposo cuando llegó a mi vida. Exacto, ni una sola de las cualidades que yo había pedido no fueron parte de ese regalo que el Señor me dio en él. Ahora, la doctora Amor es una periodista, tienes una maestría en periodismo, es una persona educada, autora prolífica, y muchos nos preguntamos, ¿de dónde ha tomado toda esa experiencia para aconsejar a matrimonios? Así es. ¿Fue en la universidad? Ajá, ¿O fue en la Universidad de la Vida? ¿O tu esposo jugó algún En parte, papel por ahí sí. menor en tu vida? No. Él jugó un papel muy importante, porque mira, yo comencé a escribir sobre temas de comunicación, porque como yo soy comunicadora de carrera, pero me fue interesando la psicología de la comunicación, y mi esposo me alentaba y decía, estudia otra carrera más, sigue progresando, no te quedes con la primera. Él en ese sentido me apoyaba mucho. Entonces me fui especializando en psicología de la comunicación y escribí un libro titulado Comunicación Efectiva igual Comunicación Afectiva, que se lo dediqué a él, y cada vez que yo hacía una cosa que iba en contra del libro, él venía con el libro y me decía, capítulo tal, versículo tal, aquí tienes. Esto es lo que tú escribiste ahora, llévalo. Entonces él estaba como mi accountability partner, ¿no? Y me ayudó a superarme mucho espiritualmente. Tenías sobre que todo. rendirle cuentas. Sí, Como profesionista, sí. pero como esposa. Así es, Y así es. esa maravillosa historia de amor se ve empañada con un suceso. ¿Qué fue lo que pasó? Ay, sí. Esto fue terrible porque ellos, los que lo asesinaron, porque mi esposo fue asesinado, fueron delincuentes comunes, pero que yo creía que eran terroristas. Yo los consideraba neosenderistas en el momento que todo ocurrió. Lo asesinaron en Ayacucho, que es un departamento de los Andes peruanos, donde pulula el terrorismo en mi país. Y entonces fue en una noche fatídica donde él trató de proteger con sus brazos y su espalda a su jefe y a su mejor amigo, y como dice Juan 15:13, no hay amor más grande que aquel que da la vida por sus amigos, y ese es el título que le puse al libro, No hay amor más grande. Ahora, cuéntame, Cecilia, ¿en qué posición estabas tú dentro del hogar, de la familia, del matrimonio cuando recibes esa noticia? ¿Ya tenían hijos? Sí. ¿Qué estabas haciendo? Sí, yo tenía ya mis 3 hijos, el menor tenía 14 años. Yo estaba en aquel tiempo en 2 trabajos, uno de los cuales era directora del Centro de Perfeccionamiento Profesional de la Universidad Ricardo Palma y dictando cátedra y todo. Y entonces me dieron la noticia cuando yo estaba en la oficina, pero no me quisieron dar la noticia en persona, los jefes de él, porque él trabajaba lejos. Me dijeron, tenemos que decirte algo en persona, alguna mala noticia. Entonces, en ese momento yo me fui a un rincón, me puse de rodillas y me puse a orar, Señor, no lo permitas, Señor, que no sea la noticia que ya me imagino cuál es. Y yo lloraba y clamaba al cielo, sin saber, entre comillas, pero ya lo presentía, porque cuando él se fue a la mina la última vez y él sabía que lo iban de alguna manera a perseguir los senderistas o los delincuentes, porque esa zona es tan alto que solo los terroristas o los neosenderistas pueden llegar. Y entonces, ¿qué resulta? Que cuando me dan la noticia, él ya me había prevenido, me había dicho, ora por nosotros aún más,
porque tienes que pedir al Señor que redoble su ejército de ángeles, porque algo malo puede sucedernos. Y yo dije, oh, no, era como que él lo sentía, tenía una premonición. Y tan es así que el mismo día en que iba a ser asesinado, en medio de la exploración, le dice a sus compañeros, vámonos a poner de rodillas a orar. Y él ya lo sentía, y él elevó sus brazos. Y me dice su discípulo más querido que estaba orando, pero fervientemente, y unas horas después fue asesinado. ¿Y a qué se dedicaba tu esposo? Geólogo de exploraciones, por eso estaba en las montañas, y los terroristas, los senderistas, creían que ellos tenían explosivos, bueno, los tenían para detonarlas. Que iban con otros propósitos. Iban a robar, pero él fue el único asesinado. Y eso te pone a ti y a tu familia en un estado de shock. Platícanos un poco cómo procesas eso y cómo avanzas de ese momento hacia adelante. Yo les quiero regalar a los televidentes, porque yo sé que este programa llega a millones, los 5 pasos del duelo que yo viví y que seguro muchos de los que han perdido a un familiar querido lo viven. El primero, como has referido, Héctor, es el shock, donde uno no lo puede creer y dice, no, imposible, no, esto no es verdad, me niego. Es el denial, como dicen en inglés. Así es. El segundo es el cuestionamiento de, ¿por qué a mí? ¿Qué está pasando? ¿Qué me quiere decir Dios con esto? ¿Por qué? ¿Por qué? Y en el por qué uno cae en el considerar que es un castigo, que es una primera etapa bastante normal, pero lógicamente no es bíblica para nada, porque uno dice, Dios me está castigando porque se está llevando a la persona que más amo yo en el mundo, ¿no? Claro. Y eso no es cierto y uno tiene que levantarse de esa postración. El cuarto o la cuarta situación es la depresión, que la persona entra a una etapa de desasosiego, desaliento. Cuando uno es cristiano, gracias a Dios, tenemos la fe de la vida eterna y eso nos levanta. Pero la gente del mundo se puede llegar a suicidar en esa etapa. Y la quinta es la más bella, que es la aceptación, cuando uno dice, ok, si Dios permitió que esto sucediera en mi vida, es porque tiene algo que enseñarme a través de esto. Ha sido una prueba fuerte, pero he salido adelante porque la fe me ha permitido sobrellevar esto y me vine a los Estados Unidos unos días después del asesinato de mi esposo. Ahora, de esos primeros puntos que tú nos aconsejas al punto de la aceptación, pueden pasar meses o años. Así es. Es un proceso duro. Es ¿Cómo muy duro. sostenernos y cómo mantenernos firmes para llegar hasta ese punto de aceptación? Sí, porque ¿sabes qué pasa, Marilis? Que con un año más o menos la persona está logrando cerrar parte de la herida. Se requieren entre 1 año y 2, dependiendo de la intensidad de la relación y lo larga que haya sido la relación. Pero lo que sí es muy cierto es que para apresurar esos pasos o para que no demoren tanto, necesitamos, número 1, un mentor o mentora, dependiendo del género de cada uno, ¿no? El hombre necesitará un mentor, la mujer necesitará una mentora, necesitamos gente de nuestra iglesia que nos brinde apoyo activamente, necesitamos incorporarnos a la iglesia más que nunca y necesitamos dedicar nuestro tiempo a ayudar a otra gente. Y en el momento en que ayudamos, un poco de nosotros mismos. al momento en que ayudamos a otros, el dolor comienza a menguar. Correcto. Y eso es liberador. Correcto, correcto. Bueno, de esta historia todavía queda mucho por contar. Ya regresamos con la doctora Amor, Cecilia Alegría. Seguimos con más de Tu Club 700 hoy. Antes de ir a la pausa, conversábamos con la doctora Amor, Cecilia Alegría, sobre los acontecimientos que terminaron con la vida de su esposo y compañero de siempre. Y si no pudiste ver la primera parte de esa entrevista, puedes ir a nuestro sitio web club700hoy.com y verla completa. Oye, Cecilia, continuando con esa conversación, en algún momento, ya cuando te enteras de la muerte de tu esposo, que pasa ese proceso del shock, ¿te sentiste sin fuerzas para seguir porque tenías 3 niños en edad de adolescencia? Sí, adolescentes. Los 3 eran adolescentes en ese momento. Por momentos yo sentí que me faltaba, ¿sabes qué? La confianza de que venir a este país no iba a trastornar mi vida por completo, porque lo más terrible fue que habíamos comprado los tickets aéreos para que él viniera con nosotros y él fue asesinado el 22 de julio del 2003 y nosotros veníamos a este país el 10 de agosto, o sea, no había pasado ni un mes. O sea, ¿ustedes tenían planes como matrimonio Como de mudarse como familia entera. de mudarse a los Estados ya Unidos? Ya estaba todo listo, ya los niños estaban uno en el colegio, otro en el college, yo tenía la maestría becada, mi esposo iba a venir a trabajar, todo estaba listo, ya teníamos un apartamento aquí, todo para venirnos cuando él fue asesinado. Entonces
Entonces, la pregunta que tú me haces me lleva a la reflexión de que yo creo que el Señor diseñó en su plan perfecto que yo tuviera que asumir el reto de mudarme internacionalmente para poder levantarme. Claro, y dejar atrás ese porque recuerdo. cómo iba a estar deprimida teniendo que estudiar la maestría, teniendo que salir adelante por mis hijos, teniendo que abrirme campo en un país que no conocía ni cuya lengua conocía, porque yo llegué sin hablar inglés, así que imagínense, ha sido una prueba tras otra, pero en las pruebas es que el Señor nos purifica, en las pruebas es el que el Señor nos poda, en las pruebas es que el Señor nos permite el crecimiento espiritual. Sin estas pruebas y sin este sufrimiento, ninguno de nosotros podría aspirar a la santidad. Entonces, este es el camino de la santidad y yo me regocijo, porque sin esto yo no sería quien soy. En este caso, doctora, ¿cuáles fueron las cosas que Dios te podó, que te limpió en esta prueba tan grande que porque, enfrentaste fíjate, Héctor, a nivel personal? Claro, como yo era una personalidad conocida de la televisión peruana, entonces yo tenía todo muy bien diseñado en mi mundo, ¿no? Un mundo bastante perfecto y muy egocéntrico. Porque cuando uno, ustedes lo saben por la experiencia de las cámaras, cuando uno tiene la atención de todo el público, todo el mundo te reclama y te llaman y te elogian, a uno se le suben los humos. El Señor me bajó los humos, bien bajados y bien hecho. Porque eso es lo que necesitamos, saber qué es lo importante en esta vida. En esta vida no es importante la fama, en esta vida no es lo importante lo material, en esta vida no es lo importante ni siquiera la carrera, ni siquiera el trabajo, nada. Lo único que importa son dos cosas. Número uno, amar al Señor con todo nuestro corazón, toda nuestra alma, toda nuestra fuerza, toda nuestra mente y a nuestro prójimo como a ti mismo. Y si hacemos esas dos cosas, no solamente seremos felices, sino que agradaremos a Dios, que es lo más importante. Oye, yo no me imagino una mujer viuda, ni siquiera has completado un mes Ni de un haber mes. recibido la noticia, empacando para irse a otro país. Así es. ¿Cuáles fueron los puntos más bajos? ¿A qué te enfrentaste tú? Que tal vez muchas amigas allá en circunstancias un poco diferentes Sí, puedan sí. identificarse de alguna manera con ese dolor. Sí, el dolor es, el peor de los dolores es el de la soledad, ¿no? Porque yo era bastante joven, yo me decía, wow, tan joven, ya soy viuda. Wow. Y no lo podía creer, ¿no? Y luego, ¿Y cómo llenaste ese vacío? ¿qué más sentiste? Y solo el Señor puede levantarnos, realmente que solo el Señor. Porque si una se mira al espejo y se siente sola y se siente dejada de lado, en ese momento uno debe recordar, el único que nunca me ha fallado es Jesucristo, el único que siempre ha estado a mi lado, el único que me ha dado vida, fuerzas, todo lo que tengo, todo lo que soy, todo lo que digo, todo lo que siento, se lo debo a Él, que es el único que nunca me ha dejado ni me ha abandonado. En ese proceso de soledad, ¿qué era lo más que extrañabas de tu esposo? Uf, tantísimas cosas, porque tú sabes que era un santo. Le contaba a Héctor tras bambalinas que él se le despertaba a las 5 de la madrugada a orar y se ponía de rodillas a orar 1 hora. Y yo desde la cama lo miraba y decía, ay, no, Señor, perdóname, yo llegaré a las 6. yo llegaba al final de su... Al amén. Él se ponía de rodillas, oraba, meditaba, leía su Biblia, todo eso de rodillas por 1 hora. Yo llegaba al final a orar con él y yo decía, wow, este hombre sí es mi líder espiritual. Y ese es el mensaje más bello de mi misión como doctora Amor, que yo tuve un hombre que fue mi líder espiritual. Y es un legado ahora que tú estás levantando. Él te dejó un legado, no solamente te dejó un gran vacío, sino te dejó algo mayor. Un legado que te acompaña, ¿no? Y a donde voy siempre le honro su memoria. Me parece que con el trabajo que estás haciendo en favor de tantas parejas estás honrando lo que él hizo por ti y definitivamente más que a las personas, a tus hijos. Oh, sí. Porque ese es un tema que me encantaría preguntarte. Me imagino que allá tenemos también a tantas Ay, mujeres sí, con sus lágrimas sí. escuchándote, identificándose contigo. ¿Cómo pudiste tú separar un poco el dolor de la mujer, de la esposa, y poderte levantar como mamá con 3 adolescentes que extrañaban a su papá? Bien difícil, pero ¿sabes qué? Lo importante es, como decíamos, dar el ejemplo y dejar huella. Y mis hijos recuerdan a su padre como un héroe, porque murió dando la vida por sus amigos, ¿no es cierto? Y al ser un héroe para ellos, entonces han llenado ese vacío. Pero la cosa más maravillosa que me ha sucedido es que mi esposo era el hombre más fiel del mundo, ni te puedes imaginar lo fiel que era. Por eso yo defiendo la fidelidad a capa y espada. Y mis hijos han salido igualitos al papá. El hijo mayor mío, que ya tiene 33,
Le pregunto a su esposa, que llevan 3 años, ¿no? Y le digo, cuéntame, si alguna cosita te haciendo, tú sabes que estoy acá para defenderte. Me dice, mami, Ceci, hombre más fiel no puedo encontrar. Igualito a su padre. Los 3 son igualitos a su padre. Y nunca la doctora Amor se preguntó, bueno, ¿y habrá otro amor para mí? Oh, sí, claro. ¿Y cuál Si fue la yo respuesta que le dio la doctora? practico. ¿Y qué le dio Lo del online dating. ¿Qué le dijo la doctora Amor a Cecilia Alegría acerca de esta pregunta? Que más o menos al año y medio de enviudar, yo sabía que mi esposo quería verme feliz. Entonces decidí, aparte de que estaba haciendo la maestría que te conté, que estaba investigando el fenómeno del online dating, después de que había concluido la maestría y visto que sí funcionó, me puse yo a buscar pareja de esa manera y he tenido 2 novios muy buenos. Todavía con el último estamos limando asperezas, parece que hay matrimonio en ciernes, pero todavía yo creo que nadie se debe casar, no importa la edad que uno tenga, sin estar seguro de que ese matrimonio va a ser indisoluble. Si tenemos dudas de que, por ejemplo, ya sea por violencia de parte de él o por posible infidelidad o por determinadas características de la personalidad se va a poder romper, no nos casemos, porque 1000 veces peor es destrozar un matrimonio y el divorcio, no solo por uno, sino por los hijos, que quedarse soltero el resto de su vida. Así que no se casen apresurados. Así es, así es. Doctora Preciosa, pues nuevamente muchísimas gracias por estar con nosotros. Se me arruinó el maquillaje. No, para nada, para nada. Ay, gracias. La doctora nos dejó un cachito de su corazón con nosotros. Pero antes yo quería pedirte, doctora Preciosa. Sí. Hay gente que nos está viendo en este momento, que tu historia ha tocado su corazón. Gracias, y que tienen una gran necesidad del amor perfecto, genuino y eterno de Dios, porque el amor de Dios es eterno, no deja de ser. Así es. ¿Qué les dirías a ellos? Quisieras hacerles una invitación para que recibieran a Cristo y quizá poder orar con ellos para que pudieran reconciliarse con Dios y llenar ese vacío que Con tienen. mucho gusto, Héctor. Bueno, hermanas, hermanos, ustedes saben que hay momentos en la vida en los cuales el Señor nos pone una prueba y tenemos que revestirnos de su fortaleza, que también es nuestro gozo, para soportarla. Pero nosotros no podemos soportar esa prueba por nuestras propias fuerzas. Es Él, a través de su Espíritu Santo, que nos llena de valor para poder salir adelante. Entonces los voy a llevar a esta oración. Si ustedes no conocen a Jesucristo como su Salvador, nunca van a poder sobrellevar ninguna prueba de esta vida. Nunca, porque la única manera de salir adelante de la adversidad, del miedo, de las desgracias, de las tragedias de la vida que están cada día ahí rondándonos, es tener a Jesús como Salvador personal. Y si tú, querido hermano o hermana, no lo has recibido aún en tu corazón, ¿qué esperas? No esperes a que mañana fallezca un familiar tuyo para que tú digas, Señor, ¿dónde estás? Tienes que recibirlo ya para que te dé fuerzas, para que te dé valor para sobrellevar cualquier carga. Él lleva tu carga pesada. Oremos entonces encomendándonos al Señor y levantando nuestros corazones para recibirlo con esta oración que espero repitas conmigo. Padre Celestial, te entrego mi corazón y te pido que permitas que tu Hijo Jesús llene mi alma, mi espíritu, de tu presencia y de su Espíritu Santo. Pido perdón por mis pecados. Todos mis pecados son perdonados hoy. Y el Señor borra todo mi pasado y todas mis manchas. Y soy una nueva criatura, porque proclamo con mi boca que Jesucristo es el Señor, el Salvador de mi vida. Y reconozco que Él resucitó de entre los muertos y que Él es Dios, Hijo de Dios. Y que de ahora en adelante le entrego mi vida completa para que Él la transforme y para que Él me lleve a la vida eterna. En nombre de Jesús. Amén. Amén, amén, amén. Bueno, y si has hecho esta oración con nuestra amada doctora Cecilia, yo te invito a que nos llames al número que ves en pantalla. Tenemos a un personal de apoyo preparado especialmente para recibir tu llamada y orar contigo, aconsejarte y responder cualquier duda o inquietud que tengas acerca de estos primeros pasos que haces con el Señor. Hemos llegado al final de este programa, en este marco de amor eterno con la doctora Amor. Bueno, pues nos queremos despedir invitándote a que nos acompañes en una nueva edición del Club 700 hoy. Doctora Cecilia, qué lindo. Gracias no solamente por sus consejos, por abrir su corazón, porque muestra su sensibilidad y su vulnerabilidad ante las personas que puedan estar pasando por situaciones similares. Y además, ¿cómo podría yo dar consejos si no he sufrido? Correcto. Así es, así Yo decía, aquí hay sabiduría. Doctora Preciosa tiene 2
fans. Oh, gracias Más. mil. Póngale Yo los ahí, por quiero favor. mucho. Los quiero mucho y los Gracias, admiro. Que Dios muchas los gracias. bendiga. Amigos, recuerden que este programa, así como los demás programas, si no los han podido ver completos, pueden siempre buscarlos en nuestro sitio web, club700hoy.com, y compartirlos con amigos. Será hasta la Bendiciones para próxima. todos. Hasta luego. Bye.